Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Vamos a continuar con la resolución del cuestionario, chicos, de historia referencial al examen de grado, ¿sí? Ustedes recordarán, la clase pasada nosotros nos quedamos con el cuestionario resuelto hasta la pregunta número 6. Vamos a ir a la pregunta número 7, en el cual ya empezamos a desarrollar lo que son temáticas directamente referenciales a la globalización. Nos dice la pregunta 7. La cuestión ambiental debe ser entendida como un producto de intervención de la sociedad sobre la naturaleza. En este caso dice que no se refiere no solo a problemas relacionados con la naturaleza, sino también a problemas derivados de acción social. A partir del fragmento que nosotros estamos estudiando, nos dice, se puede concluir que los problemas ambientales globales radican en, tenemos 4 opciones. La opción A, la forma en la que el hombre está relacionado con la sociedad, se apropia de la naturaleza, perdón, en las relaciones de consumo y no en las relaciones de producción. Por otro lado, exclusivamente en las formas de explotación turística y la opción de solo en las relaciones de producción, ya que no están vinculadas con el consumo, ¿sí? Bien, dentro de esta pregunta nosotros debemos de entender que la respuesta correcta para esta pregunta, perdón, es la opción A. Perdón, estaba organizándome con el cuestionario. Bien, nos dice que es la respuesta en la que se refiere a la forma en la que el hombre en sociedad se apropia de la naturaleza. ¿Por qué? Porque la cuestión ambiental debe ser entendida como un producto de intervención de la sociedad sobre la naturaleza. Generalmente debemos comprender que aquí quien tiene relevancia, quien tiene importancia, quien tiene como tal la fundamentación de cuidar su espacio, de cuidar su contexto, directamente es el ser humano. Vamos a la pregunta 8, en el cual nos dice, la globalización marca una nueva fase del desarrollo capitalista, que se define por la mundialización de la producción, circulación de mercancías y consumo. Este proceso ha sido posible debido al rápido avance técnico. Las transformaciones veloces que acontecen en la economía y la sociedad tienen como objetivo principal intensificar la competitividad, la cual impulsa el proceso de globalización. Podemos identificar como estrategias competitivas del capitalismo globalizado. Tenemos nuevamente 4 opciones. De estas 4 opciones debemos identificar cuáles son las estrategias. Para entender a qué se refiere la globalización, nosotros debemos reconocer que la globalización es como tal una estructura en el cual entendemos cómo en la cual entendemos cómo el conocimiento, los sustentos, la realidad avanza al territorio en conjunto, al territorio completo. Globalización quiere decir cómo la información avanza al mundo entero, cómo una situación puede lograr abarcar varios espacios del territorio, varios espacios del globo terráqueo generalmente, siendo ideologías, siendo, por ejemplo, la tecnología, siendo un sistema capitalista, siendo una forma de comercio. ¿A qué se refiere como tal? Prácticamente como su frase mismo nos dice, circulación de mercancías, mundialización de la producción como tal. Es decir, que algo abarque al mundo entero. De eso nos habla la globalización. Entonces debemos reconocer cuáles de estas 4 opciones tienen como tal que ver con una relación de un sistema competitivo globalizado. Esto tiene que ver quizás con una pequeña semejanza a lo que nosotros tenemos con la realidad del mercadeo dentro de emprendimiento, por ejemplo, ¿sí? El mercadeo también tiene que ver mucho dentro de los ámbitos de la sociedad, de los estudios sociales,
en el cual la globalización forma parte de el mercado ahora es mundial, el comercio ahora es mundial. Entonces, lógicamente, lo que nosotros tenemos que ahora es buscar alternativas, buscar formas en las cuales estas características sean abarcadas para todos. Es así que tenemos 4 ítems. La primera nos dice la producción de transgénicos, aunque polémica, aumenta la producción y la resistencia a las plagas y crea la dependencia de productos hacia las empresas que controlan las semillas genéticamente modificadas. Esa es la opción 1. La opción 2 nos dice que es directamente la personalización, es decir, la fabricación de productos a medida para satisfacer las especificaciones de cada consumidor final, en lugar de la producción en serie estandarizada y con grandes inventarios. Por otro lado, también la flexibilización de la producción mediante la adopción de un mismo estándar de producción en las líneas de ensamblaje distribuidas en varios países del mundo, lo que reduce costos y elimina la identificación de un producto con una nacionalidad específica. Por otro lado, nos dice la adopción del proteccionismo a favor de las empresas nacionales a través de subsidios y cuotas para dificultar la competencia de los productos extranjeros dentro de los territorios nacionales. Nos dice que solamente las siguientes alternativas son correctas. Tenemos 4 opciones, que puede ser el literal 1 y 3, el literal 1, 3 y 4, el literal 1 y 4, el 2, 3 y 4 o el 2 y el 4. Ustedes dirán, prácticamente si es que nosotros hablamos de globalización, hablando de un capitalismo globalizado, recordemos que el capitalismo como tal lo que busca es el beneficio de la propiedad privada. Y si es que hablamos del mercado, entonces tenemos que ver directamente la funcionalidad que tienen los sistemas comerciales para un beneficio propio. En este caso, para el literal 8 y la pregunta 8, la opción correcta es la opción A, que nos dice que las respuestas correctas es el literal 1 y 3, en el cual la producción de transgénicos, aunque la polémica aumenta la producción y la resistencia a las plagas, pues crea dependencia de los productores hacia las empresas. ¿Qué quiere decir? Que lógicamente como consumidores, debido a estos transgénicos, seguimos sintiendo la necesidad de consumir este producto, lo que le beneficia al productor principal. Y la opción 3 que nos dice la flexibilización de la producción mediante la adopción de un mismo estándar de producción en las líneas de ensamblaje distribuidas en varios países del mundo. Quiere decir que quizás si es que nosotros estamos hablando en este sistema capitalista, estamos dejando de lado lo que nosotros hemos mencionado generalmente, por ejemplo, en el emprendimiento, en el cual decimos que hay que preocuparnos bastante por la responsabilidad, porque el producto sea de buena calidad, por hablar de efectividad y eficiencia, porque el producto sea de acuerdo a las necesidades. Pero cuando hablamos de una globalización, estamos hablando de productos creados a grande escala, productos creados a qué, que van a ser distribuidos a nivel mundial. Entonces, lógicamente, dentro de este referente existen dos principales actividades que son la elaboración con transgénicos, ¿por qué? Porque crean dependencia en el consumidor y por último la otra que quieren hacer un producto generalizado, estandarizado, que no busque tanto satisfacer necesidades individuales, sino sea, necesidades generalizadas. Entonces, en la pregunta 8, la opción correcta es la opción A. Nos vamos así a la pregunta número 9, que nos dice, ¿a qué se le conoce como el incidente de Gleiwitz u Operación Himmler el 31 de agosto de 1939? Tenemos 4 opciones. La primera, al primer bombardeo hecho por la Fuerza Aérea Alemana sobre Francia, al falso operativo militar utilizado por los nazis como pretexto para invadir Polonia, a la marcha sobre Varsovia de los pelotones del Ejército Rojo de la URSS, y al operativo militar utilizado por los nazis como pretexto de invadir Polonia. Dentro de la pregunta número 9, nosotros ya nos estamos introduciendo a lo que es la temática fundamentalmente conocida, mundialmente conocida, como
un espacio de bastante violencia como una consecuencia bastante relevante, bastante fuerte, bastante trascendental con lo que tiene que ver con la historia mundial. Todos en algún momento hemos escuchado hablar sobre la Segunda Guerra Mundial, sí, sobre estos personajes alemanes, los nazis. Entonces, dentro de esta historia, nosotros tenemos como el incidente de Gleiwitz. ¿Cuál es la respuesta correcta para esta pregunta? Es la opción B, en el cual prácticamente se le conoce como un referente de un falso operativo. Me le señalo de mejor manera. El falso operativo militar utilizado por la sociedad nazi como pretexto para invadir a Polonia, ¿sí? Prácticamente se le conoce como un hecho, como un dato curioso dentro de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Un incidente, Operación Himmler, que directamente era como hacerles asustar a otros territorios de que también iban a invadirlos, de que también iban a llegar como tal a apoderarse de los territorios, a apoderarse de los referentes históricos, de también invadir como lo hicieron, aprovechándose de los derechos humanos, aprovechándose sobre todo de los importantes acontecimientos que sucedieron también dentro de Francia y de Alemania. En este caso vamos a ir desarrollando más a fondo esta temática en las siguientes preguntas. En este caso, iniciamos por entender cuándo ocurrió la Segunda Guerra Mundial. Esta es una pregunta que nosotros debemos saber como cultura general. Tenemos 4 opciones, que es que se dio en el siglo XIX y comenzó en el año 1939 y finalizó en el año 1945. Ustedes tienen aquí la misma fecha, 1939, y que finalice en el año 1945. Quiere decir que esta es la fecha en específico. Lo que tenemos que identificar aquí es el siglo. Es por eso fundamental que nosotros sepamos reconocer siglos a partir de fechas, chicos. Yo no solamente puedo hablar a la ligera y decir, es del siglo XX, es del siglo XV, es del siglo XVI. Yo tengo que saber identificar de acuerdo a fechas en qué siglo estoy y de acuerdo a siglos de qué fechas más o menos estoy hablando. Sí, ¿cómo identifico esto? Creo que ya esto debe ser, como les digo, un conocimiento general. La respuesta correcta para esta pregunta es la opción D. ¿Pero por qué es la opción D? ¿Por qué es del siglo XX? Porque si es que yo estoy hablando del año 1939, en este caso estoy entendiendo que hablo del siglo XX. No estoy hablando del siglo XXI, no estoy hablando del siglo XIX, estoy hablando del siglo XX. ¿Por qué? Para yo identificar de acuerdo a un año de qué siglo estoy hablando, tengo que basarme en los 2 primeros números del año. Si estoy hablando de que los 2 primeros números en este caso es el número 19, el siglo del que me estoy refiriendo es un número más, en este caso 20. Entonces estoy hablando del siglo XX. Si es que estoy hablando de los años 1600, estoy hablando del siglo XVII. Si estoy hablando de los años 1800, me estoy refiriendo al siglo XIX. Siempre de los 2 primeros números de un año identifico y ahí me fijo en qué siglo estoy. Nosotros estamos en el año 2024, entonces estamos hablando del siglo XXI. ¿Por qué? Porque los 2 primeros números de nuestro año directamente es el número 20, entonces el siglo será un número más. Es así, esta pregunta incluso más allá de sabernos la fecha en específico es una pregunta de lógica. ¿Por qué? Porque la fecha está escrita. Simplemente lo que tengo que saber es identificar el siglo. Entonces, la Segunda Guerra Mundial aparece, se desarrolla en el siglo XX, comenzando directamente en el año 1939 y finalizando en el año 1945. Quiere decir que todo este tiempo, todo este desarrollo, toda esta trascendencia ocurrió especialmente en el siglo XX. Vamos así también a la pregunta número 11, que nos dice, ¿qué países se declararon neutrales durante la guerra, es decir, durante la Segunda Guerra Mundial? Recordemos que la Segunda Guerra Mundial, tal y cual su nombre lo dice,
fue un espacio de conflicto bastante relevante a nivel mundial. Por ende, tal y cual sucedió, por ejemplo, en la Guerra Fría también, que veremos más adelante, de igual forma, estos enfrentamientos bélicos en el cual al estar inmiscuido países tan fuertes, países tan imponentes, el resto de países tiene que como tal tomar un bando, tiene que como tal votar. ¿Por qué? Porque ya cuando una guerra se le considera mundial, lógicamente el resto de sociedades tiene que alcanzar un referente, tiene que reconocer qué es lo que tiene que hacer. En este caso, lógicamente debemos reconocer también, no es que es un tema que en específico debe saberse de memoria, pero como un tema de cultura general, los países que se mantuvieron como tal neutrales, es decir, que no quisieron estar inmiscuidos en la guerra, son los países que se encuentran dentro de la opción C, es decir, Suiza, en este caso España, Portugal, Irlanda y Suecia. Fueron los países que no quisieron tener absolutamente nada que ver con la guerra, no quisieron tener ningún acercamiento, no quisieron verse como tal reflejados. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando una guerra termina? ¿Qué sucede directamente cuando nosotros nos encontramos como tal en un espacio bélico compartido? Es como cuando nos metemos en una pelea. Nosotros nos metemos en una pelea y después de la pelea quedamos mal con la persona a la cual no le dimos nuestro apoyo. Entonces, la mayoría de estos países decidieron quedarse en una forma neutral para no tener consecuencias más fuertes a futuro, debido a que lógicamente la Segunda Guerra Mundial dejó grandes estragos a nivel de todo el territorio del ámbito mundial, dentro de la ideología, dentro de referentes históricos, dentro de características importantes, dentro de lo que tiene que ver en el ámbito social, político, económico y trascendental también a los fundamentos y a los espacios de la sociedad y de la civilización. Vamos así entonces también a la pregunta 12, que seguimos refiriéndonos a la Segunda Guerra Mundial, en el cual tenemos a 4 personajes importantes de esta Segunda Guerra Mundial. Nos dice que lo que vamos a hacer es relacionar a los protagonistas de la Segunda Guerra Mundial con su retrato. Tenemos a Adolf Hitler, Joseph Stalin, Benito Mussolini y Neville Chamberlain, que fueron los 4 personajes que como tal promovieron, ¿sí?, directamente la ideología de esta guerra. ¿En qué se basó pero la guerra? Fundamentalmente la guerra se basó en el encarcelamiento, en la muerte de muchos judíos, más allá de problemáticas sociales, políticas, económicas, fueron netamente en el odio a los judíos. Fue un genocidio, el genocidio más grande conocido dentro de la historia, porque ustedes recordarán cuando nosotros nos referimos a la Segunda Guerra Mundial, sabemos que también dentro de ello tenemos lo que son los campos de concentración, en el cual muchos judíos se murieron de hambre, murieron asfixiados, murieron también, en este caso, se me fue la palabra, murieron, pero de una forma bastante violenta. Sí, en este caso eran prácticamente años bastante difíciles en lo que tuvo que ver con la religión, directamente con la religión. En este caso, para reconocer a los personajes con su debida fotografía, debemos de entender que para esta pregunta la opción correcta es la opción B. ¿Por qué? Vamos a ver. Y vamos a ir señalando la opción B, en el cual Adolf Hitler es con la opción C, que yo creo que ese es el que todos reconocemos, es un personaje que se identifica inmediatamente. La opción 2 es con la opción A, el nombre 2 es con la opción A, Joseph Stalin, que fue este personaje. De igual manera, el 3 que se refiere a Benito Mussolini, que tiene que ver con la opción B, ¿sí?, que fue un líder militar de los nazis. Y lógicamente la última opción que nos queda, que es la 4, con la opción de Neville Chamberlain, que fue un personaje político importante también dentro del manejo de esta guerra. Hasta aquí
vamos a hacer un recuento desde la pregunta 1, de pronto para las personas que no pudieron conectarse a la clase pasada. La pregunta 1, la opción correcta es la opción B. Sí, por favor, vamos a realizar un recorderis hasta este momento. Para la pregunta 2, la opción correcta es la opción B, de igual manera. Para la pregunta 3, la respuesta es la opción A. En la pregunta 4, la opción correcta es la opción D. En la pregunta 5, nuevamente la opción correcta es la opción D. En la Buenas pregunta noches, Licencia. 6, ¿Sabe que puede repetir desde la uno, por favor? listo, no hay problema. Volvamos entonces a la 1. Volvamos a la 1. Bien, la pregunta 1 es la opción B. La pregunta 2 es la opción B también, el tratado INF para la Guerra Fría. La pregunta 3 es la opción A. La pregunta 4 es la opción D. La pregunta 5 es la opción D. La pregunta 6 es la opción C, el tratado TPP, el tratado del Transpacífico. La pregunta 7 es la opción A. La pregunta 8 es la opción A sobre los comercios mundiales. La pregunta 9 es la opción B. La pregunta 10 es la opción D. La pregunta 11 es la opción C. La pregunta 12 es la opción B. Hasta la pregunta 12 nos encontramos en este momento, ¿sí? Vamos entonces a continuar con la pregunta 13, ¿sí? En este caso nos dice que vamos a completar el enunciado. Nos dice, en América Latina, los movimientos de nacional surgieron a principios del siglo, cuando los países de la región comenzaron a luchar por su independencia de España. Estos movimientos, liderados por figuras como Simón Bolívar y José de San Martín, lograron su objetivo en la década de 1820, dando lugar a la formación de los países que conocemos hoy en día. ¿Sí? Ya nosotros dentro de esta pregunta ingresamos a estudiar sobre ya las temáticas de liberación, de emancipación, de independencia. Recordemos que dentro de la historia nosotros tenemos que pasar muchísimos procesos de identificación de las sociedades, muchísimos procesos de relación también, en el cual una sociedad, un grupo humano siempre es el que domina a otro, un grupo humano siempre es el que se encuentra fuertemente preponderante ante otro. En este caso, nuevamente para esta pregunta, que es la pregunta número 13, debemos ser identificadores de que la respuesta correcta es debido a qué. Ustedes recordarán, nuevamente es de lógica, ¿sí? Nuevamente es de lógica. Si yo digo que estoy hablando de la década de 1820, ya descarto dos opciones, que es la opción B y que es la opción C, porque si digo que es 1820, no voy a hablar del siglo XX, sino que voy a hablar del siglo XIX. Entonces queda la opción A y la opción C. Si es que yo estoy hablando que son movimientos que quieren luchar por su independencia, lógicamente debo reconocer que estoy hablando de qué, de la liberación, ¿sí? En este caso, entonces, la respuesta correcta para esta pregunta es la opción A, donde en América Latina los movimientos de liberación nacional surgieron a partir del siglo XIX, cuando los países de la región comenzaron a luchar por su independencia de España.
Estos movimientos, liderados por figuras como Simón Bolívar y José de San Martín, lograron su objetivo en la década de 1820, dando lugar a la formación de los países que conocemos hoy en día. ¿Por qué? Porque reconozcamos que dentro de la historia, lógicamente, todo surge con la colonización, todo surge con la llegada de los europeos al territorio americano. ¿Qué sucede con la llegada de ellos? Lógicamente lo que hacen es imponer sus creencias, sus costumbres, sus tradiciones, sus formas de vida. ¿Para qué? Para propiciar un nuevo tipo de sociedad. Dentro de América nosotros debemos reconocer, especialmente hablando de América Latina, reconocer que aquí en el territorio habitaron sociedades que tienen que ver con una personalidad muy diferente a la que se le impuso. Tenían una religión politeísta, no conocían para nada la religión que le estaba imponiendo Europa. Tenían como tal también la adoración a lo que eran los astros, el sol, la luna, a las montañas, a la Pachamama. Lógicamente, entonces, cuando llegan los europeos, imponen todas estas formas de vida, imponen todas estas tradiciones, empiezan a sustituirse también nuevas políticas, nuevos sistemas económicos, nuevas cosas totalmente explotadoras para lo que son los indígenas. Entonces, esto duró muchísimos años, duró años y años en el cual la corona española quiso mantenerse en el poder, en el cual quiso como tal tener el control absoluto sobre el reconocimiento de su autonomía. Entonces, en este caso, ya las sociedades, conforme va avanzando la realidad, conforme van avanzando también como seres humanos, van teniendo acceso al conocimiento, van teniendo acceso también incluso a otras formas de revolución, a otras formas de liberación. ¿Por qué? Porque directamente para las liberaciones que sucedieron aquí en América, también tuvo influencia otras liberaciones de otros países, de otros lados del mundo, en el cual nos dicen, bien, si ellos pudieron liberarse, también podemos hacerlo nosotros para buscar una independencia. Esta independencia que lógicamente nosotros podemos verla reflejada en la actualidad con los países que conocemos directamente hoy en día. Entonces, para la pregunta 13, la opción correcta es la opción A. Vamos a ir a la pregunta 14, que nos habla sobre que vamos a relacionar los continentes con su respectivo hecho de movilización. Tenemos lo que son el continente europeo, Asia y África. Tenemos tres de igual manera movimientos de liberación. Nos dice la opción A que los movimientos de liberación nacional surgieron a mediados del siglo XX en el contexto de la descolonización del continente. Estos movimientos fueron liderados por figuras como Guame, Nkrumah, de Ghana, perdón. La opción B nos dice que los movimientos de liberación nacional surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los países de la región lucharon por su independencia del dominio colonial europeo. De igual manera, la opción C nos dice que los movimientos de liberación nacional surgieron en la década de 1960 en el contexto de la lucha por la autodeterminación de los pueblos. Quiere decir esto que prácticamente, más allá de saber cuál es la respuesta correcta, todos los territorios del mundo entero buscaron una independencia, buscaron tener como tal una autonomía. ¿Por qué? Porque siempre durante los primeros años de sociedad, los primeros años de civilización, nosotros estamos relacionados a este contexto de que el más fuerte domina al más débil, de que la conquista constante conquista constante de los territorios, de la imposición violenta. Entonces llega un punto en el que ya las sociedades en específico quieren liberarse ya de estas armaduras, quieren liberarse como tal ya de estas quizás también esclavizaciones a las que fueron también expuestos durante muchísimo tiempo. Entonces, esto sucedió a nivel mundial. Nosotros generalmente tenemos un acercamiento con los elementos de liberación de América, pero esto, como les digo, sucedió a nivel mundial. Es parte del contexto histórico de muchos grupos humanos. En este caso, para esta pregunta, la opción correcta es la opción B, en el cual Europa
generalmente nos dice que tiene movimientos de liberación nacional surgidos en la década de 1960. En este caso, Asia dice que tiene los movimientos de liberación nacional, surgieron a mediados del siglo XX en el contexto de la descolonización del continente. Y por otro lado, África, que quiso también una liberación nacional a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando los países de la región lucharon por su independencia contra el dominio colonial europeo. Prácticamente esto que nos deja a nosotros como enseñanza, que de una o de otra manera estos territorios, estos contextos, estos espacios forman parte de ¿qué? Forman parte de una realidad estandarizada de dominio. Incluso hasta en la actualidad. Nosotros hasta en la actualidad podemos ver cómo la mayoría de espacios de la cotidianidad tienen este referente, tienen esta característica de querer unos dominar a otros, de querer unos ser el más fuerte que otro, de querer manejar una ideología impositiva, una ideología en el cual directamente el más débil tiene que acatar todo lo que le dice el más fuerte, cuando en realidad ya estamos en un siglo en el cual la liberación es parte de los derechos. Ya no tenemos por qué estar lógicamente atados a formas de vida, armaduras, a referentes de otras sociedades, de otras civilizaciones. Somos netamente seres libres. Somos sociedades que tienen una independencia, que tienen una autonomía, que tienen como tal características propias. Y en este caso, esto es parte de la realidad y esto es parte del contexto referencial a lo que nosotros identificamos como realidad. Vamos a ir a la pregunta 15 que nos dice, ¿cuál era el objetivo principal de los movimientos de liberación nacional en India y otros países en términos de relaciones con potencias extranjeras? Directamente vamos a reconocer esta pregunta para explicarlas. La opción correcta es la opción C, que nos dice que vamos a expulsar las potencias extranjeras. ¿Pero por qué? Porque lógicamente nuevamente vienen estos procesos netamente de liberación. Lo que querían era tener autonomía, lo que se buscaba era tener un dominio propio, un control único sobre todos los espacios, sobre todos los territorios, sobre todos los contextos, sobre cada uno de los lugares en los cuales ellos estaban viviendo. Entonces, los movimientos de liberación nosotros los vemos reflejados a nivel mundial, lo vemos en América, lo vemos en Europa, lo vemos en Asia, lo vemos en África, lo vemos de igual manera en este caso en la India. ¿Por qué? Porque lógicamente, como les digo, por naturaleza el ser humano está acostumbrado a este estilo de vida. El ser humano está acostumbrado a esta ofuscación, a esta imposición, a tener que vivir a costas de otro. Y esto sigue siendo incluso, como les digo, parte de nuestra realidad y parte de nuestro contexto. Sea cual sea la realidad en la cual nosotros estemos estudiando o el espacio del cual nosotros estemos quizás relacionándonos y al cual estemos estudiando, siempre la liberación va a ser una temática de debate. Quizás nosotros digamos igual ahora, yo no tengo libertad para esta situación, yo no tengo libertad para esta otra, pero lógicamente debemos ser seres conscientes, seres racionales, seres que identifican qué es lo que está encaminado a mi consciente, qué es lo que está encaminado a mi realidad, qué es lo que está encaminado a mi contexto. ¿Estoy o no estoy yo siendo parte quizás del problema? ¿Estoy o no estoy yo siendo quizás parte de la realidad? Parte del contexto, parte de esta estructura. Entonces, referencialmente a eso, ¿qué es lo que nosotros reconocemos? Pues que directamente estas características y estas referencias son parte de... Me les comparto nuevamente, se debe compartir. Son parte de la trascendencia de las sociedades y de las civilizaciones. Vamos a ir ya para culminar con la pregunta 16, que nos dice,
¿Cuál era uno de los principales resultados buscados por los países latinoamericanos al finalizar los movimientos de liberación nacional? ¿Sí? Con todo lo que yo he venido explicándoles, con todo lo que yo he venido diciéndoles a partir de las anteriores preguntas, directamente es básico la respuesta. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? Pues la opción C. ¿Qué era lo que ellos querían buscar? Todos los territorios, no solamente de América. Querían buscar una autonomía política y económica. Es decir, bien, ya nos impusieron sus costumbres, ya nos impusieron sus reglas. Ahora por lo menos déjennos a nosotros mismos manejar nuestro territorio, que nosotros conocemos cómo se desarrolla nuestro territorio. Yo sé cómo se maneja la estructura, yo sé cómo se maneja el proceso, yo sé cómo se maneja el contexto, ¿sí? Prácticamente son desarrollos, son movimientos, son formas de vida que nosotros debemos reconocer a partir de las formas en las cuales las sociedades van avanzando, a partir de las formas en las cuales las sociedades van desarrollándose y van transformándose también como parte de un contexto y como parte de una realidad, como parte de un trasfondo también diferenciado a la estructura histórica, chicos. ¿Sí? Bien, dentro de la clase del día de hoy, entonces nos vamos a quedar hasta lo que es la pregunta 16. ¿Sí? Como habíamos repetido de la pregunta, habíamos repetido hasta la pregunta 11. Desde aquí vamos a ir identificando entonces la pregunta 11, la opción correcta es la opción C. La pregunta 12, la opción correcta es la opción B. La pregunta 13 es la opción A. La pregunta 14 es la opción B. La pregunta 15 es la opción C. Y la pregunta 16 es la opción C. ¿Sí? Bien, chicos, entonces hasta la pregunta 16 vamos a avanzar el cuestionario del día de hoy. Por favor, el día de mañana vamos a continuar a las 7:10 de la noche. Tenemos la siguiente capacitación para lo que es la resolución del cuestionario de historia, ¿sí? Les agradezco mucho, chicos, por haberse conectado a la clase del día de hoy. Ya estamos a un minuto de que se nos termine la clase. Que tengan todos una excelente noche. Muchas gracias.